Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Imouto. Umaru-chan. Mi hermano es un gran escritor. Autora Dian Fan Bao. Resumen de la novela Yosuga no Sora. Más heroínas múltiples, más maestro literario, más sistema. Un comienzo devastador. Al ver el aviso de que la empresa está a punto de mudarse a Hokkaido, Taie Idoma se preocupa por lo que le sucederá a su hermana menor, Umaru, y se desmaya en el acto. Al despertar en el hospital, los acontecimientos inesperados se suceden uno tras otro. Recordando su vida pasada como profesor en el departamento de chino de la Universidad de Pekín, desde un esclavo corporativo hasta un gigante de la literatura, estuvo a un paso de renunciar. Siento que la literatura japonesa murió después de la aparición de Taie Idoma. Él fue el verdugo de esa era. Haruki Murakami. Sistema de logros de vida. El sistema solo distribuye recompensas al azar y no interfiere en los asuntos del anfitrión. Después de correr 100.000 pasos esta mañana, dibujé Taikibawa Palm, rango S. Renuncia. Inscríbete. Para proteger la vida diaria de Umaru, Taie se convierte en profesor de literatura en la escuela de su hermana. Su relato, escrito con espontaneidad, La última hoja, convierte a Umaru en su mayor admirador. Cuando unos matones acosan a su hermana, empuña el bastón Goro Achiwa, rango A, otorgado por el sistema, y los golpea hasta dejarlos a merced de sus víctimas. Es un multimillonario que revoluciona el mundo literario y dirige el departamento editorial de una nueva revista. Además, es el refugio y el faro de confianza para Erina, Kirie y las chicas con problemas del club de literatura. Lo más importante es que la historia realmente comienza cuando Umaru descubre que ella no es su hija biológica. Hermano, ahora ya no hay obstáculos entre nosotros. 65. Capítulo 65. Un encuentro con Kirie. Esta actitud de no negar ni explicar, e incluso de conllevar un matiz de provocación, hizo que el malentendido se precipitara instantáneamente hacia un abismo incontrolable. Las dos chicas de instituto intercambiaron una mirada e instantáneamente imaginaron muchas escenas dramáticas. Un hombre maduro, rico y perteneciente a la élite, una chica joven, hermosa y muy apegada, que lo llama por su nombre de pila, tan apegada, y él ni siquiera dice que es su hermana. Lo entiendo. El brillo en los ojos de la chica de pelo corto, estudiante de secundaria, se extinguió al instante, reemplazado por una mirada de desdén, como si estuviera mirando basura. Tomó la mano de su acompañante, retrocedió 2 pasos y dijo en voz baja pero clara: «Vámonos». Como era de esperar, todos los hombres guapos de mediana edad son unos pervertidos asquerosos. Sí, pensar que le pondría la mano encima a un niño tan pequeño. Estos canallas bien vestidos son los más aterradores. Vámonos, vámonos, no quiero verme envuelto en este lío. Murmurando mala suerte mientras se alejaban, los dos le dedicaron a Taie una última mirada de desprecio antes de darse la vuelta y huir rápidamente. Taie. Su mano extendida se quedó suspendida en el aire. ¿Eh? Espera, ¿no es eso, pervertido? ¿Escoria? ¿Escoria bien vestida? Solo estaba esperando a que mi hermana usara el baño. Taie miró a Umaru, que estaba colgada de su brazo, tapándose la boca en secreto y riendo con los hombros temblorosos, y suspiró con impotencia. Umaru, ¿por qué no me lo explicaste antes? ¿Explicar qué? Umaru alzó la cabeza, parpadeando con sus grandes ojos con una expresión inocente, pero el brillo de satisfacción traviesa en su mirada era innegable. ¿Hay algún problema con que te llame por tu nombre? ¿Oh, es que hermano quiere darles tu línea? No se trata de la línea. Taie sintió como si su reputación acabara de sufrir una catástrofe. Es que parece que me han malinterpretado, creyendo que soy ese tipo de persona, que seduce y engaña a chicas jóvenes e ingenuas. HMPH, eso es culpa de mi hermano. Umaru apretó de nuevo su agarre en su brazo y lo jaló hacia la sección de papelería, con pasos tan ligeros que parecía dispuesta a saltar.
Mientras pudiera alejar a las mujeres malas, no importaba si la reputación de Brother se veía un poco dañada, ¿verdad? Además, todo estaba bien mientras Brother le perteneciera solo a ella. Taiyei se ajustó las gafas con montura dorada que habían causado tantos problemas, observó la postura victoriosa de su hermana y solo pudo esbozar una sonrisa agridulce y cariñosa. Sí, todo es culpa mía. Todo es culpa tuya. Hermano apestoso. Tiene usted razón al sermonearme, señora Umaru. Jejeje, los dos siguieron paseando por el centro comercial, discutiendo. Sin darse cuenta, llegaron a la entrada de una gran tienda de artículos de papelería y arte. ¿Eh? ¿No es Kirie-chan? Umaru reconoció rápidamente la figura familiar. Taiyei siguió su mirada. En un rincón de la sección de artículos de arte de alta gama, una chica menuda estaba de espaldas a ellos. Hoy, Kirie lucía muy diferente a como se veía en la escuela. Su habitual coleta se había transformado en dos pequeñas coletas gemelas. Al bajar la cabeza, las dos coletas se balanceaban ligeramente detrás de ella, revelando una vivaz ternura. Así que este es el estilo que suele tener la compañera Kirie. Taiyei se maravilló en silencio para sí mismo. Ese fuerte Gabmoe era realmente llamativo. Vamos a saludar, sugirió Taiyei. Los dos aminoraron el paso y se acercaron. A medida que se acercaban, pudieron oír a Kirie murmurando para sí misma mientras miraba un juego de costosos marcadores profesionales en el estante. Este tono de color sería perfecto para dibujar el libro ilustrado, pero un juego cuesta 5.000 yenes. Al maestro le encantaría, pero con la paga de este mes, la joven estaba tan confundida que su cuerpo temblaba ligeramente. Sus dedos rozaban el borde de la caja de bolígrafos, deseando cogerla pero sin atreverse. Estaba completamente absorta en sus pensamientos, sin percatarse del movimiento que ocurría a sus espaldas. A Taiyei le pareció bastante divertida su expresión de amargura hacia los materiales de arte. Le preguntó con suavidad. Compañera Kirie, ¿estás mirando los materiales de arte? Para Kirie, esa voz fue como un trueno. Se puso rígida, y sus nervios, ya de por sí tensos, se tensaron al instante. ¿Un hombre? La voz de un hombre extraño. Y suena, como la de un ligón frívolo. Peligro. Kirie se giró bruscamente, su mirada se volvió instantáneamente feroz, como la de un erizo con las púas erizadas. ¿Quién eres? Aléjate de mí. El grito se le atascó en la garganta. Porque vio claramente quién estaba frente a ella. Un hombre alto con gafas de montura dorada la miraba fijamente. Las luces del centro comercial lo iluminaban a contraluz, resaltando sus anchos hombros y su estrecha cintura. Aunque vestía ropa informal, las gafas con montura dorada y su peinado engominado que dejaba al descubierto su frente desprendían un aura fuerte y opresiva propia de la élite. Ese era el tipo de persona con la que Kirie tenía menos capacidad para tratar. Madura, elegante y aparentemente capaz de leer la mente de las personas, un individuo de estatus superior. ¿Quién eres? Aunque las piernas de Kirie temblaban de miedo, vio la figura junto al hombre, Umaru-chan. Activada por su instinto protector, Kirie extendió inmediatamente los brazos para bloquear a Umaru, mostrando los dientes a Taiyei. Aléjate de Umaru. Ligón sospechoso. No dejaré que me toques. PFFT, el aire se congeló por un segundo, luego Umaru no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Kirie-chan, ¿qué estás diciendo? Este es Brother. Brother. Hermano. La expresión feroz de Kirie se congeló al instante, transformándose en una cómica mirada de sorpresa. Parpadeó, su cerebro luchando por procesar la información. Si nos fijamos bien, el contorno sí que se parece un poco, la voz es, en efecto, esa voz, pero, toma, maestra. Preguntó con voz temblorosa e insegura. Soy yo, dijo Taiyei sonriendo y levantando la mano, ajustándose las gafas nuevas sobre el puente de la nariz. Este gesto solía pasar desapercibido, pero ahora, junto con esas gafas de montura dorada que brillaban con una luz fría, desprendía una sensación de su que hacía temblar las piernas. Solo me cambié las gafas y el peinado. ¿Qué, te asusté? No. El rostro de Kirie se puso instantáneamente del color del hígado de un cerdo a una velocidad visible a simple vista. Este es el gentil Onisan. Cuando lo vi ayer en la escuela, seguía siendo un hermano mayor normal y corriente, el típico vecino de al lado, así que ¿por qué hoy se ha vuelto tan, que uno no puede soportar mirarlo directamente? Qué miedo, pero, ¿también es tan guapo? ¡No! Motoba Kirie. ¿En qué estás pensando? La persona que te gusta es Umaru. Ella es con quien vas a pasar el resto de tu vida.
Kirie sacudió la cabeza violentamente, intentando desesperadamente lavarse el cerebro. Aunque la apariencia actual del profesor es realmente muy impactante, pero... En este mundo, solo Umaru es la existencia más linda y deslumbrante. Le echó un vistazo a Umaru, que sonreía a su lado, y luego al imponente Tainei. Sin embargo, tengo que admitir, que cuando están juntos, sus auras son realmente similares, son realmente hermanos. Incluso ese encanto que hace imposible apartar la mirada es exactamente el mismo. 66. Capítulo 66. Prohibida la indecencia esta noche. Compañera Kirie. Al verla con la mirada perdida e incluso negando con la cabeza, Taihei se inclinó con cierta preocupación. ¿Estás bien? Tienes la cara muy roja. Ah. Estoy bien. Al ver ese rostro repentinamente cercano de canalla refinado, Kirie dejó escapar un grito, retrocedió 2 pasos presa del pánico y casi tiró el estante que tenía detrás. Juntó las manos, con una voz más tenue que la de un mosquito. Lo siento, no te reconocí, pensé que eras uno de esos tipos malos que engañan a las estudiantes para que hagan de modelos. No pasa nada. Ser precavido es bueno. A Taihei no le importó su descortesía. Su mirada se desvió por encima del hombro de Kirie y se posó en la caja de rotuladores que había detrás de ella. ¿Los estabas viendo hace un momento? ¿Rotuladores Copic profesionales? Ah. Esa frase fue como pisarle la cola a Kirie. Retrocedió bruscamente, presa del pánico, bloqueando el estante con su cuerpo, y el rubor de su rostro se desvaneció al instante, dejando un tono pálido mortal. Me han descubierto. Me han descubierto. Una persona tan melancólica como yo, queriendo dibujar libros ilustrados para niños, se reirán de mí. Seguro que se reirán de mí. Vaya. ¿En serio, el compañero Motoba tiene esos sueños? Eres tan melancólico, seguro que todo lo que dibujas debe ser repugnante, ¿verdad? El miedo a ser objeto de burlas despiadadas la invadió al instante. Los ojos de Kirie comenzaron a moverse nerviosamente y un sudor frío le recorrió la frente. No. Solo mirando. De verdad. Lo negó incoherentemente, agitando las manos repetidamente. Yo solo estaba mirando. De repente recordé que tengo algo que hacer en casa. Adiós, Umaru. Adiós, Oni-san. Dicho esto, como un conejo asustado, se echó la mochila al hombro y salió corriendo a toda velocidad. La mano de Tainei permaneció suspendida en el aire antes de que la retirara con un suspiro de impotencia. Salió corriendo tan rápido, miró en la dirección donde Kirie había desaparecido, absorto en sus pensamientos. Esa mirada, no era solo timidez. Era sobre todo miedo al rechazo. Parece que esta compañera Kirie también alberga sueños ocultos y conflictos internos. Kirie-chan, Umaru observó la espalda de su amiga mientras huía presa del pánico, y luego miró a su pensativo hermano. La mirada que Kirie-chan le dirigió a Oni-san hace un momento, aunque solo duró una fracción de segundo, oculta bajo su miedo y pánico, había claramente un rastro de asombro e hipnosis. Umaru giró la cabeza para mirar a aquel hombre nuevo que estaba a su lado. Gafas con montura dorada, cabello peinado hacia atrás, camisa informal y un porte sereno y amable. Oni-san, realmente eres un hombre pecador. Incluso alguien como Kirie-chan, que es alérgica al sexo opuesto, ha tenido una reacción. La sensación de crisis la invadió de nuevo. Umaru entrecerró los ojos, se acercó a Tainei, entrelazó su brazo con el suyo y le pellizcó con fuerza el firme músculo del antebrazo. Oni-san es un idiota. ¿Eh? ¿Qué hice esta vez? Tainei parecía inocente. No hice nada, ¿verdad? Precisamente porque no hiciste nada eres aún más detestable. Exclamó Umaru con un puchero, arrastrándolo afuera. Vámonos. Tenemos las gafas, así que me voy a casa. Voy a esconder a Oni-san. ¿Qué demonios quieres decir con esconderse? Basta de charla. Vete a casa y prepárame un filete de hamburguesa. Tras despedir a la asustada Kirie, ya era hora de recoger las gafas. Los dos regresaron a la óptica. Señor Doma, sus gafas están listas. La dependienta le entregó las gafas comunes de montura negra, mientras su mirada seguía fija con cierta reticencia en las gafas de montura dorada que llevaba Tainei. Gracias, dijo Tainei, tomando el estuche de las gafas. Se detuvo frente al espejo del mostrador, observando por última vez su mirada penetrante. Luego, alzó la mano y se quitó las gafas con montura dorada. Aquel brillo gélido y cegador se desvaneció en un instante. Inmediatamente después, tomó las gafas de montura negra, de aspecto mediocre, y se las colocó sobre el puente de la nariz.
Luego, se despeinó el cabello peinado hacia atrás con naturalidad, dejando que el espeso flequillo cayera sobre su frente lisa y ancha, así como sobre el brillo excesivamente profundo de sus ojos. En un instante, ese atractivo se desvaneció sin dejar rastro. Las gruesas gafas negras realzaron su buen aspecto, y el flequillo despeinado suavizó sus facciones. Volvió a ser aquel profesor Doma que parecía amable, confiable, ligeramente guapo pero discreto. El tipo de persona que no llamaría la atención. Taihei asintió con satisfacción, contemplando su imagen a salvo en el espejo. Así es mucho más cómodo, le dijo a la dependienta, que aún parecía arrepentida, como si estuviera viendo cómo destrozaban una obra maestra. Por favor, envuélveme esos zapatos con montura dorada de antes para que me los reemplace. Al oír esto, Umaru se llenó de alegría. ¡Genial! El rey demonio ha sido sellado de nuevo. Así, caminando por la calle, ninguna mujer molesta me mirará fijamente. Oni-san vuelve a ser solo mío. Ella entrelazó su brazo con el de Oni-san con cariño. Vamos a casa, Oni-san. Quiero tomar una Coca-Cola. El bullicio de Shinjuku se fue desvaneciendo poco a poco a medida que avanzaba la noche. Los dos regresaron a su apartamento, cargados con sus compras. Tras una cena sencilla y un poco de orden, el tiempo transcurrió silenciosamente. A las 11 de la noche, llegó el momento de la aplicación rutinaria de la pomada. El ambiente en la sala parecía un poco más denso que la noche anterior. Umaru, dame la pomada. Intentaré aplicármela yo mismo. Taihei acababa de salir de la ducha. A diferencia de la informalidad de la noche anterior, esta vez iba completamente vestido, incluso con el botón superior del cuello del pijama abrochado. El recuerdo de cómo las cosas casi se habían descontrolado la noche anterior era demasiado vívido. No se atrevía bajo ningún concepto a repetir ese error. ¿Cómo se supone que vas a ver la herida en tu propia espalda? Umaru se acercó con la pomada, pero su paso era notablemente menos seguro que la noche anterior. En cambio, parecía un poco tímida, y su mirada se desviaba inconscientemente hacia el suelo. Aún así, será mejor que lo haga. Entonces te lo dejo a ti. Taihei no se tumbó en la cama como la noche anterior. En cambio, acercó una silla y se sentó erguido en el centro de la habitación, de espaldas a Umaru. Me sentaré así. Puedes aplicarlo rápidamente. Con sus acciones, quería dejar claro a Umaru, y a sí mismo, que esa noche era modo seguro y que no habría más sucesos extraños. Oh, de acuerdo. Umaru hizo una pausa, mirando su espalda, que ni siquiera dejaba espacio para que ella se sentara. Ella suspiró aliviada, pero por alguna razón, sentía una persistente sensación de decepción. Obedientemente, se arrodilló detrás de la silla y levantó el dobladillo trasero del pijama de Taihei. En el instante en que sus dedos rozaron la piel de su espalda, ambos cuerpos se tensaron casi imperceptiblemente. Reinaba un silencio absoluto, solo resonaba el tic-tac del reloj de pared. Esta vez, no hubo movimientos sensuales ni roces ambiguos. Los dedos de Umaru aplicaron la pomada con precisión, con movimientos suaves y rápidos. 67. Capítulo 67. Visitando a los enfermos. La espalda de Taihei parece más ancha y robusta que antes. Al contemplar la espalda llena de hormonas masculinas frente a ella, las mejillas de Umaru se sonrojaron ligeramente. Sacudió la cabeza rápidamente, intentando apartar de su mente aquellas imágenes vergonzosas de la noche anterior, y aceleró los movimientos de sus manos. Mientras tanto, aunque Taihei permanecía sentado tan firme como una campana, con los ojos cerrados para descansar, una fina capa de sudor aún le goteaba por la frente debido a la tensión. Había demasiado silencio, si no hablaban, esa atmósfera en la que solo podían oír la respiración del otro, resultaba aún más incómoda. La nuez de Adán de Taihei se balanceaba, y decidió buscar un tema para romper esa delgada capa de incomodidad. De repente, recordó el mensaje que había recibido del director llamada el día anterior. Ah, claro, Umaru. Un suave y dulce sonido nasal provino de detrás de él. Mañana por la mañana iré al hospital a visitar al profesor Yamamoto, el antiguo asesor del club de literatura. Taihei hizo una pausa y luego preguntó con timidez. ¿Quieres venir conmigo? ¿Eh? ¿Visitar a los enfermos? Los movimientos de las manos de Umaru se ralentizaron un instante. Así es. Umaru es sinónimo de chica perfecta y guapa en el colegio, bondadosa y servicial. Suspiró deliberadamente. Si voy solo, el director Yamada seguramente preguntará. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la supuesta Umaru? Es tan amable y gentil, ¿por qué no vino a visitarnos cuando se enteró de que el profesor estaba enfermo hoy? ¿Cómo voy a explicar eso entonces? Zas.
Umaru le dio una palmadita suave en el hombro de repente. HMPH. ¿Qué clase de persona crees que soy, hermano? Había un toque de coquetería e insatisfacción en la voz de Umaru. También estoy muy preocupado por el profesor, de acuerdo. No soy ese tipo de persona fría. Mientras hablaba, aplicó un poco más de fuerza al administrarle la medicina, como si estuviera castigando a su hermano. Me iré. Definitivamente me iré. No hay necesidad de que mi hermano use este tipo de psicología inversa conmigo. Sí, sabía que nuestro Umaru era el más amable, dijo Tainei, conteniendo una sonrisa. HMPH, al menos eres sensato. Gracias al diálogo, esa atmósfera sofocante y ambigua finalmente se disipó bastante. Está bien. 2 minutos después, Umaru retiró la mano, ayudó a Tainei a vestirse y retrocedió rápidamente 2 pasos como si hubiera completado una misión. Ya terminé la solicitud. Entonces, me voy a jugar. Adelante. Al ver a la hámster Umaru correr hacia su pequeña guarida con una lata de refresco y patatas fritas en la mano, Tainei dejó escapar un largo suspiro y se levantó de la silla. Ambos parecían haber escapado de un desastre, pero terminaron el día con una calidez que perduraba en sus corazones. El domingo por la mañana, la luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, proyectando una luz difusa sobre las esteras de tatami. Umaru, levántate. Tenemos que irnos. Tainei se quedó de pie junto a la cama, llamando suavemente a la criatura acurrucada entre las mantas. ¿Qué hora es? La hámster Umaru asomó su cabecita desordenada por debajo de las mantas, con los ojos medio cerrados, claramente sin haber vuelto aún a la realidad después del mundo de los juegos de anoche. Son las 8. Tenemos una cita con el director llamada a las 9:30. Tainei observó la expresión aturdida de su hermana y no pudo evitar reírse. Date prisa, lávate y desayuna algo sencillo. Al fin y al cabo, vamos a visitar al profesor. Umaru no puede ir con ojeras. HMPH, como si no lo supiera. Estaré listo en un segundo. Umaru se levantó al instante como un resorte y corrió al baño, lleno de energía. A las 9:15, los hermanos aparecieron puntualmente en la planta baja del hospital. El brillante sol de la mañana disipó el frescor matutino. Para la ocasión, Umaru se puso un vestido rosa pálido muy apropiado. En cuanto a Tainei, deliberadamente volvió a ponerse esas gafas mediocres de montura negra, se enfundó en un traje gris oscuro apropiado y reprimió toda su agudeza. Inconscientemente, presionó contra el compartimento de su maletín, sus dedos rozaron la prueba del collar, que aún conservaba el olor a tinta, y se sintió aliviado. El pasillo del hospital estaba impregnado del inconfundible olor a desinfectante, y las paredes blancas reflejaban una luz algo cegadora bajo el sol. El director llamada llevaba una cesta de fruta exquisita. Al ver a Umaru detrás de Tainei, se ajustó las gafas con sorpresa. Oh, vaya. Este debe ser el famoso Umaru de Doma, ¿verdad? Es mejor verlo una vez que oírlo 100 veces. Con solo estar aquí, siento que el entorno se ilumina. Director llamada, me halaga. Umaru hizo una elegante reverencia, cada uno de sus gestos reflejando el porte de una joven de buena familia. Gracias por cuidar de mi hermano. Para nada, es solo que tu hermano es demasiado excepcional. Tras los breves saludos, el director llamada borró la sonrisa de su rostro y dijo en tono solemne. Ustedes dos, antes de entrar, hay una situación que debo explicarles. El director llamada suspiró, con un rastro de tristeza en los ojos. La condición del profesor Yamamoto es mucho más grave de lo que todos imaginaban. El diagnóstico se conoció anteayer. Cáncer de páncreas terminal. El corazón de Tainei se encogió de repente. Cáncer de páncreas, el rey de los cánceres. Una vez diagnosticado, es terminal, prácticamente sin posibilidad de cura. También viene acompañada de graves complicaciones por insuficiencia cardíaca. El director llamada señaló su propio pecho y sonrió con amargura. El médico me dijo en privado que, siendo optimistas, le queda un año más, pero si no es tan optimista, podría ser cuestión de estos pocos meses. Umaru se tapó la boca sorprendida, y el brillo de sus ojos se atenuó un poco. Así que, mientras el profesor Yamamoto siga de buen humor, hablemos de temas ligeros después de entrar, dejemos que la anciana se divierta un poco, no mencionemos su estado y no hablemos de cosas tristes. Hablando de eso, miró a Tainei, con los ojos llenos de un rastro de seriedad. Profesor Doma, ¿trajo la prueba del collar? Lo traje yo. Tainei asintió seriamente, presionando inconscientemente contra el compartimento de su maletín. Eso es bueno, dijo el director llamada, aliviado.
Desde que la maestra Yamamoto supo que firmaste con Shincho, ha sentido mucha curiosidad por el collar y lo ha mencionado varias veces. Le dio una palmada en el hombro a Taihei. Dejar que lo lea esta vez puede considerarse cumplir uno de los deseos de la anciana. Lo entiendo, respondió Taihei solemnemente. Muy bien, entonces entremos. El director Yamada ajustó su expresión y volvió a sonreír. El grupo llegó frente a la habitación 203 y estaban a punto de llamar cuando una voz femenina, ligeramente coqueta, provino del interior, tan nítida como el agua de un arroyo primaveral descongelándose. De verdad, no hace falta. Profesor Yamamoto, por favor, acuéstese. Puedo pelar la manzana yo solo, no se mueva. ¿Y si vuelve a toser? Taihei y Umaru se miraron, y en sus ojos se percibió un rastro de sorpresa. El director Yamada abrió la puerta con cuidado. En la habitación del hospital, bañada por el sol, la profesora Yamamoto yacía medio recostada en la cama. Esta anciana, que había dedicado su vida a la docencia, parecía aún más delgada y menuda de lo que sugerían los rumores. Su rostro estaba surcado por los estragos del tiempo, su cabello blanco plateado peinado con esmero. Aunque su tez era tan pálida como el papel y tenía un tubo de oxígeno insertado en las fosas nasales, sus ojos nublados esbozaban una sonrisa amable. Y sentada en la silla junto a la cama no estaba otra que Kaba no Kokoa. En ese momento, su larga melena gris plateada estaba simplemente recogida en una coleta alta, dejando al descubierto su esbelto y rubio cuello, con algunos mechones de pelo cayendo a la altura de sus orejas. 68. Capítulo 68. Reencuentro con Pullek Shinju. Llevaba un cardigan de punto de color claro, combinado con una falda plisada fresca y encantadora. Como estaba sentada en una silla baja, las piernas de la chica estaban naturalmente juntas, dejando al descubierto un par de pantorrillas delgadas envueltas en calcetines negros de algodón hasta la rodilla que se asomaban por debajo del dobladillo de su falda. Estaba pelando una manzana con gran concentración. Aquellos ojos que habitualmente reflejaban tristeza y desdén ahora se curvaban en forma de media luna, y cuando ocasionalmente alzaba la vista hacia la anciana, estaban llenos de afecto y ternura. ¿Cómo podía ser una chica problemática? Era claramente una nieta sensata y bien portada de la casa de al lado. Profesor Yamamoto, hemos venido a verlo. El director Yamada sonrió, rompiendo la calidez del momento. ¡Oh, cielos! Los ojos del profesor Yamamoto se iluminaron. El director Yamada, el profesor Doma Y. Su mirada se posó en Umaru y sonrió amablemente. Esta debe ser la estudiante Umaru. Tal como dicen los rumores, es una chica hermosa y elegante. Al oír la voz, la mano de Koa, que estaba pelando la manzana, se detuvo. Levantó la cabeza, a punto de ponerse de pie para saludarlos, pero su mirada pasó por alto a Taihei y se posó en la brillante figura dorada que estaba a su lado. En un instante, las pupilas de Koa se dilataron por la sorpresa. La estudiante Doma Umaru. ¿Por qué está aquí? Clan. El cuchillo de fruta que tenía en la mano golpeó el plato. Koa se puso de pie bruscamente. Estudiante Doma. Tartamudeó, con el rostro enrojecido hasta las orejas. Se secó las manos apresuradamente en la falda, presa del pánico. Hola. Hola, señorita Pumano, dijo Umaru, mostrando su sonrisa perfecta y profesional, e inclinando la cabeza. Mi hermano me contó que usted suele venir a hacerle compañía al profesor Yamamoto. Es usted una persona muy amable. Había recibido elogios de su ídolo. La mente de Koa se quedó en blanco. Ignorando por completo a Taihei y al director Yamada que estaban a su lado, inconscientemente tomó la manzana recién pelada que originalmente estaba destinada al profesor Yamamoto y se la ofreció a Umaru con ambas manos. Por favor, toma esta manzana. Taihei. Director Yamada. Profesor Yamamoto. ¿No me lo habían pelado ya? La profesora Yamamoto se quejó en silencio para sí misma, pero al ver la vivaz expresión en el rostro de Koa, una que nunca antes había visto, no pudo evitar sonreír amablemente. Ante esta repentina ofrenda, Umaru hizo una pausa por un momento, miró a la maestra Yamamoto en la cama del hospital y luego reveló una sonrisa amable y apropiada, recordándole suavemente. Señorita Pumano, usted tiene mucho talento, pero... guiñó un ojo con picardía. Si me como la manzana, la maestra llorará. Al oír esto, Koa volvió de golpe a la realidad. Bajó la cabeza con rigidez, mirando la manzana que sostenía en el aire, y luego giró el cuello con rigidez para mirar al profesor Yamamoto, que sonreía enigmáticamente en la cama del hospital. Auge.
Al darse cuenta de la estupidez que acababa de cometer, una sensación de vergüenza la invadió al instante como una erupción volcánica. «Lo siento», exclamó Koa, con el rostro tan rojo que parecía que iba a sangrar. Se apresuró a retirar la mano y dejar el plato en la mesita de noche, casi tirándolo al suelo por el pánico. Estaba un poco mareada, maestra, por favor, coma. Esto es para usted. Jejeje, no pasa nada. El profesor Yamamoto sonrió y cogió la manzana que casi se había reencontrado con otra mujer, dándole un mordisco. Mientras la pele Koa, está deliciosa. Koa se cubrió la cara avergonzada, deseando poder encontrar un agujero donde esconderse. Ejem. Taihei tuvo que hablar para recuperar algo de presencia. Profesor Yamamoto, ¿cómo se siente? Aún así, es bastante fuerte. La maestra Yamamoto apartó su mirada divertida y se volvió hacia Taihei, con expresión seria. Maestra Doma, me enteré de lo que pasó el viernes. Gracias por proteger a este niño. Vengan, siéntense todos y charlen, los saludó el profesor Yamamoto. Es raro encontrar un grupo tan animado. Tras unos breves saludos, el ambiente se fue relajando. Umaru permaneció sentado obedientemente junto a la cama del hospital, charlando con la profesora Yamamoto sobre cosas interesantes de la escuela, lo que de vez en cuando hacía que la anciana soltara carcajadas. Koa estaba sentada en un rincón, con la mirada fija en Umaru, los ojos llenos de admiración y enamoramiento. Ah, claro. A medida que el ambiente se relajaba, la profesora Yamamoto recordó algo de repente, y un destello de curiosidad brilló en sus ojos. El director Yamada te estaba elogiando muchísimo por teléfono, incluso dijo que ya habías firmado un contrato con Shincho. Rápido, que esta anciana vea de qué se trata. Por supuesto, dijo Taihei, sacando las pruebas del collar de su maletín y entregándoselas con ambas manos. Estas son las pruebas. Por favor, dame tu opinión. Umaru se quedó a un lado, observando con curiosidad. La novela que su hermano reescribió, ¿hay algún cambio sorprendente? La profesora Yamamoto se puso las gafas de lectura y tomó el manuscrito con nerviosismo. Su expresión era relajada, como si estuviera revisando un excelente ensayo de un estudiante. La habitación quedó en silencio, solo se oía el susurro de las páginas al pasar. Sin embargo, tras leer menos de 3 páginas, la expresión del profesor Yamamoto cambió. Aquella compostura desapareció sin dejar rastro, sustituida por una expresión de increíble asombro y gravedad. Esta descripción concisa, los dedos de la anciana comenzaron a acariciar inconscientemente el papel, mientras sus labios emitían un juicio profesional que sonaba casi como un murmullo. Sin retórica superflua, sin exclamaciones excesivamente emotivas, cada verbo es terriblemente preciso. Tan solo a través del detalle de la acción de tomar prestado el collar, la vanidad y la inferioridad de la protagonista femenina se diseccionan con vívida claridad, la velocidad con la que pasaba las páginas comenzó a aumentar. La respiración de la profesora Yamamoto se aceleró y sus dedos, que sujetaban el manuscrito con fuerza, se pusieron blancos. Bajo la pluma de Taihei, las palabras dejaron de ser una simple narración para convertirse en un frío y afilado bisturí. Adoptaba una perspectiva naturalista casi cruel, desvelando con calma y sin juicio moral la vanidad de la naturaleza humana y la impermanencia del destino, capa a capa, mostrándolas sangrientamente ante el lector. Un genio con un control absoluto sobre la estructura, finas gotas de sudor resbalaban por la frente de la profesora Yamamoto, sus pupilas temblaban ligeramente de emoción. La premonición, el detalle mencionado antes sobre el broche del collar, estaba ahí todo el tiempo. Dios mío, esta asfixiante sensación de destino, estaba completamente absorta. En ese momento, ya no era una paciente frágil y moribunda, sino una exploradora fanática que había descubierto una mina de oro sin igual en una montaña literaria. Profesor Yamamoto, ¿se encuentra bien? Koa observó el rostro inusualmente sonrojado del profesor y se inclinó hacia él, algo preocupado. Su ritmo cardíaco parece un poco... No hables. La profesora Yamamoto ni siquiera levantó la vista, haciendo un gesto con la mano para interrumpir a Koa. Tenía la mirada fija en el manuscrito, como si quisiera devorar cada palabra, con la voz ronca por la emoción. Brillante, absolutamente brillante. En estos 10 años, en estos 20 años, no he visto un relato corto tan maduro y profundo. Ya casi llega al final. ¿Qué le sucederá a esa protagonista que sacrificó su juventud para pagar la deuda? 69. Capítulo 69. Literatura asesinato. Las emociones del lector alcanzaron su punto álgido.
No solo la profesora Yamamoto, sino también Koa y Umaru, que estaban a su lado, se contagiaron de la tensa atmósfera y contuvieron la respiración. Finalmente, llegamos a la última página. La última línea. Ese final impactante al estilo de O. Henry, digno de quedar registrado en la historia de la literatura. En el instante en que la mirada del profesor Yamamoto se posó en esa línea de texto, el tiempo pareció congelarse. Oh. Mi pobre marico. Pero mi collar era falso, valía como mucho 50.000 yenes. ¡Bum! Fue como si un trueno hubiera estallado en su mente. Toda la premonición, toda la opresión, los 10 años de penurias y dolor de la heroína, bajo el impacto de esa sola frase, se transformaron instantáneamente en una enorme y absurda muestra de humor negro. Los ojos de la profesora Yamamoto se abrieron de par en par y todo su cuerpo se paralizó. La conmoción psicológica provocada por el giro inesperado se transformó instantáneamente en una sobrecarga fisiológica. Falso, era falso. Murmuró para sí misma. Al instante siguiente, la anciana puso los ojos en blanco y se dejó caer hacia atrás sin fuerzas. Bip, el monitor de X situado a la cabecera de la cama, emitió un pitido agudo y prolongado, ensordecedor, sin previo aviso. La línea verde ondulada que había estado fluctuando se estiró instantáneamente hasta convertirse en una línea recta sin vida. La profesora Yamamoto. Gritó Koa, con el rostro pálido. Su corazón se ha detenido. Llamen a un médico de inmediato. El director Yamada salió corriendo como un loco. Los ojos de Umaru se abrieron de par en par, mirando fijamente esa línea recta, luego giró la cabeza rígidamente para mirar a su hermano, con el rostro lleno de incredulidad. Hermano. ¿Estás escribiendo una novela o una Death Note? ¿Cómo lograste asustar a alguien hasta la muerte con solo leerla? Taihei pulsó apresuradamente el botón de llamada que había en la cabecera de la cama, y un sudor frío le empapó la espalda al instante. De ninguna manera. Solo quería que leyeras una novela, no quería despedirte. Doctor. Unos segundos después, un grupo de personas con batas blancas entró corriendo empujando un carro de reanimación. Apártense. Preparen el desfibrilador. Cargando. 200 julios. Descargar. Estallido. El cuerpo de la anciana se sacudió al recibir la descarga eléctrica y luego volvió a caer pesadamente. El electrocardiograma seguía mostrando una línea recta. Maldita sea, hazlo de nuevo. 300 julios. Descargar. Estallido. Taihei miraba fijamente el monitor, con las palmas de las manos también llenas de sudor. Tienes que despertar, de lo contrario, este será el caso de asesinato literario más escandaloso de la historia. Justo cuando el aura de desesperación estaba a punto de envolver toda la habitación, bip, esa línea recta de la muerte volvió a saltar. Lo conseguí. Ritmo sinusal restablecido. La presión arterial está subiendo. Los médicos se desplomaron en el suelo, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Y justo en ese momento, la maestra Yamamoto, que acababa de atravesar las puertas del infierno, abrió los ojos de par en par. Se arrancó la máscara de oxígeno de la cara y se incorporó como una guerrera que experimenta una última explosión de energía. El profesor Yamamoto. Todos quedaron atónitos. La anciana jadeaba en busca de aire, su pecho se agitaba violentamente. Luego, ignorando la habitación llena de médicos y enfermeras, señaló con un dedo tembloroso a Taihei y estalló en el grito más fuerte de su vida. Bien. Está muy bien escrito. La habitación quedó en silencio absoluto. Incluso el aire pareció congelarse. Este final, este giro, esta ironía, los ojos de la profesora Yamamoto se llenaron de lágrimas ardientes, y su rostro se sonrojó de emoción, como si el hecho de que su corazón se hubiera detenido en ese preciso instante fuera simplemente para rendir el máximo homenaje a esta novela. Con sorprendente fuerza, agarró la mano de Taihei. Maestro Doma. Usted es un verdadero maestro de la literatura. Poder contemplar semejante obra, puedo morir sin remordimientos. Taihei. Coa. Médicos. Entonces, tu paro cardíaco de hace un momento, fue solo porque, te impactó la novela. El doctor se secó el sudor frío de la frente, con una expresión de quién soy y dónde estoy. Profesor Yamamoto, dijo Koa, riendo y llorando a la vez, con lágrimas aún en los ojos. De verdad, me ha dado un susto de muerte, lo siento. La profesora Yamamoto sonrió un poco avergonzada, pero el fervor en sus ojos no había disminuido en lo más mínimo. Se giró para mirar a Koa con un tono sumamente serio. Koa, ¿viste eso? Esto sí que es literatura de verdad.
Literatura capaz de matar a la gente. En el futuro, en el colegio, debes pedirle consejo al profesor Doma más a menudo. Aunque ahora solo sea tu tutor, su talento es inmensurable. Koa asintió y se giró para mirar a Tainei. Aunque ya sabía que era muy capaz, presenciar esa escena con sus propios ojos la dejó conmocionada. Este hombre, ella miró disimuladamente a Umaru, que seguía aturdido a un lado. ¿De verdad es el hermano de Student Toma? ¿Acaso toda esta familia está llena de monstruos? La visita al hospital terminó en un auténtico caos. Como la profesora Yamamoto aún necesitaba descansar, principalmente por temor a que se emocionara y se desmayara de nuevo si lo leía una vez más, el grupo no se atrevió a quedarse mucho tiempo. Al salir del hospital, Koa los acompañó a los dos hasta la entrada. Profesora Doma. Koa sacó su teléfono, con un aire algo tímido. En el futuro, si tengo problemas con mi escritura, ¿puedo pedirle consejo? Por supuesto. Taihei sacó su teléfono e intercambió amablemente información de contacto. Koa miró el contacto recién agregado en su pantalla, se sonrojó, luego reunió valor y se volvió hacia Umaru. Estudiante Doma. ¿Puedo agregar tu line también? Esto era lo que más deseaba. Yo. Umaru se quedó atónito por un momento, luego reveló de inmediato una dulce sonrisa. Por supuesto que puedes, señorita Pumano. Eso es genial. Koa sostenía su teléfono, tan feliz que estaba a punto de desmayarse. Al ver su comportamiento de fanática, Taihei negó con la cabeza con impotencia. El encanto de su propia hermana sigue siendo mayor. De regreso, Umaru se aferró con fuerza al brazo de Taihei, girando su cabecita de vez en cuando para mirar el edificio blanco del hospital, con los ojos reflejando inquietud. Hermano, dudó un buen rato, y finalmente no pudo evitar hablar. En el futuro, ¿podrías escribir menos de esas cosas que hacen que la gente se sienta tan conmovida? Después de leerlas, siento el pecho tan oprimido, como si tuviera una gran roca encima. Taihei la miró con diversión. ¿Te emocionaste? ¿Te refieres al final de El collar? Ese es el encanto único de la literatura. La conmoción que provocan la tragedia y la ironía. Eso no es encanto en absoluto. Umaru golpeó el suelo con los pies ansiosamente, apretando más fuerte su brazo, su voz suave y dulce llena de preocupación. El corazón de la maestra Yamamoto se detuvo de la emoción. Este poder es demasiado grande. Levantó la cabeza, analizando con rostro serio. Hermano, escribes con tanta profundidad y oscuridad, diseccionando la vanidad con tanta minuciosidad. ¿Qué pasaría si te atacaran en internet personas a las que realmente les molestara la ironía o que tuvieran experiencias similares? Los trolls de internet de hoy en día dan mucho miedo. ¿Y si estalla una guerra de insultos, si se filtran mis datos personales o si envían armas blancas a mi casa, qué haré entonces? 70. No más contenido erótico después del capítulo 70. Eso era lo que le preocupaba. Toma Taihei observó la expresión de su hermana, como si pensara que el mundo se acaba, y sintió una calidez en su corazón. Aunque Umaru solía ser despreocupada, al fin y al cabo era una estudiante que vivía en la era de Internet, y su miedo al ciberacoso superaba con creces cualquier amenaza real. Sin embargo, más allá de todas esas preocupaciones, lo que más le importaba siempre era la seguridad de su hermano. Para ella, el talento o cualquier otra cosa no importaba en absoluto. Con tal de que su hermano pudiera permanecer a salvo a su lado, eso era suficiente. ¡Qué niña más tonta!, rió Doma Taihei, extendiendo la mano para despeinar suavemente el cabello de Umaru. El collar es pura literatura, no un informe de investigación que exponga los bajos fondos del mundo de Lampa, así que no es tan peligroso. Además, el hecho de que pueda suscitar controversia demuestra que la obra ha tocado una fibra sensible en algunas personas y ha calado hondo en ellas. Esa es la prueba misma del éxito de la literatura. Pero, no te preocupes, sé lo que hago. A los escritores no les mandan espadas solo por escribir bien. Como mucho, les insisten para que actualicen, la consoló Doma Taihei con dulzura. Al contrario, esto significa que todos me reconocen. Podré ganar más regalías en el futuro y cuidar mejor de Umaru, ¿verdad? Al sentir el calor en su cabeza y escuchar el tono seguro de su hermano, el rostro de Umaru, que al principio estaba tenso, se fue relajando poco a poco. Como una gatita a la que acarician, entrecerró los ojos con comodidad e incluso se frotó contra la palma de la mano de Doma Taihei. Ya que mi hermano lo dice, murmuró, mientras una sonrisa volvía a sus labios. Entonces, a regañadientes, dejaré que mi hermano siga escribiendo. Pero si te encuentras con trolls de internet, debes avisarme. Traeré a Amparo y Ansabu para que te protejan en línea.
Tengo un montón de cuentas alternativas. No hay problema, entonces se lo dejo al cuerpo de Amtaro. Toma Taie y sonrió con cariño, dejando que ella lo tomara del brazo mientras seguían caminando hacia casa. Esa misma tarde, mientras Toma Taie escribía en casa, le llegó un correo electrónico del redactor jefe Onodera de Shinchosa, con una llamativa etiqueta roja importante en el asunto. Asunto. Sobre el calendario de publicación y los procedimientos de firma del cuento El collar. Toma Taie arqueó una ceja y abrió el correo electrónico. Remitente. Editor en jefe de Shinchosa, Onodera Takashi. Destinatario. Toma Taie. Toma del profesor. Por favor, discúlpeme por molestarle un domingo por la noche. Justo ahora, mientras revisaba el borrador del diseño para el próximo número de la revista, me encontré releyendo tu relato El collar. Debo confesarles que, aunque era la tercera vez que lo leía, al llegar a la última frase, el collar era falso, sentí un escalofrío que me recorrió la cabeza. Ese toque sutil y frío, y el análisis preciso de lo absurdo del destino, por muchas veces que lo lea, su impacto no disminuye en lo más mínimo. Esto no ha hecho más que reafirmar mi convicción de que ficharte fue la decisión más acertada que tomó Shincho este año. Para garantizar que sus regalías se paguen tan pronto como se publique la obra, le pido que se presente personalmente en la redacción para firmar el contrato de prioridad exclusiva y completar el formulario de autorización de pago. Por favor, traiga su sello, una copia de su libreta bancaria y su identificación. En cuanto a la fecha de publicación, aunque personalmente desearía que todo Japón pudiera leer esta obra maestra mañana, lamentablemente, el artículo principal de este número ya está reservado para la nueva obra de Haruki Murakami. El manuscrito se finalizó a principios de mayo. Siguiendo las convenciones y respetando las normas de la industria editorial, no nos queda más remedio que programar el collar para el número del próximo mes. Sin embargo, tenga la seguridad de que esto también significa que usted será el único protagonista absoluto del número del próximo mes, y le reservaremos el mejor diseño y los mejores recursos promocionales. Por último, tengo una petición personal. Si su tiempo se lo permite, ¿podría visitar la redacción el próximo martes por la mañana? Sinceramente, puede que Haruki Murakami venga a la oficina ese día por algún asunto personal. Aunque las fechas de publicación son escalonadas, creo que si tú, un recién llegado con talento, pudieras conocer a Haruki Murakami, podría surgir una conexión especial. Esta es también una pequeña expectativa mía como editor. Espero tus buenas noticias. Editor jefe de Shinchosa, Onodera Takashi. Tras leer el correo electrónico, Toma Taie se recostó en su silla, tamborileando suavemente con los dedos sobre el escritorio. El entusiasmo de Onodera estaba dentro de lo esperado. Después de todo, el collar era un clásico de Maupassant. Pero ese nombre, Haruki Murakami, lo animó. Si bien en su vida anterior este autor fue un eterno finalista del Premio Nobel de Literatura, en este mundo paralelo de Japón seguía siendo un gigante literario dominante, sinónimo de ventas y estilo. Si lograra establecer una conexión con él, sin duda sería un atajo para consolidarse en el mundo literario de este mundo. Los labios de Toma Taie se curvaron en un arco de confianza mientras escribía rápidamente una respuesta al correo electrónico de confirmación. Más tarde esa noche, tras haber terminado sus tareas de escritura, Toma Taie cogió su ropa de recambio y se dirigió al baño. Cuando cesó el sonido de la lluvia, el tiempo del domingo se desvaneció silenciosamente. 20 minutos después, Toma Taie abrió la puerta del baño. Acompañado por el cálido vapor blanco que salió secándose el pelo con una toalla. Apenas 2 pasos más allá, sus pasos se detuvieron ligeramente. ¡Tada! Paciente hermano idiota, por favor, tome su lugar inmediatamente. El mejor doctor Umaru del mundo ha vuelto a la acción. Umaru llevaba puesto ese vestido blanco de tirantes finos, pues llevaba rato esperando con la pomada para quemaduras. Al ver salir a Toma Taie, adoptó deliberadamente una pose de científica loca de anime, agitando el tubo de pomada de forma teatral, con una sonrisa despreocupada en el rostro. Aunque sus mejillas estaban sonrojadas con un tono sospechoso, esa apariencia de arañazo y ansia de probar era simplemente la emoción de querer jugar con su hermano. El aire estaba impregnado de la humedad de una ducha recién hecha, y el tenue y dulce aroma de la chica se mezclaba con el olor del gel de ducha, haciendo que el ambiente se sintiera algo denso. Toma Taie observó la expresión de su hermana como si estuviera afilando el cuchillo, y su nuez de Adán se movió involuntariamente hacia arriba y hacia abajo. Si no la detenía, temía volver a perder la compostura esa misma noche, igual que el viernes. En ese instante, la razón regresó.
Toma Taihei reprimió aquel pensamiento errante en su corazón, esbozando una sonrisa suave pero ligeramente indefensa en su rostro. No es necesario, Dr. Umaru, su paciente ya ha sido dado de alta. Mientras hablaba, se dio la vuelta, se levantó la camisa y mostró su espalda sin reservas, diciendo en un tono relajado. Acabo de comprobarlo mientras me duchaba. El enrojecimiento y la hinchazón han desaparecido por completo, no queda ni una sola marca. Como era de esperar, mi capacidad de recuperación es asombrosa. ¿Eh? La mano de Umaru que sostenía el ungüento se quedó suspendida en el aire, y su sonrisa, originalmente exagerada, se solidificó al instante. Se quedó mirando la espalda ancha y robusta de su hermano, que ahora solo conservaba un leve enrojecimiento, y parpadeó 2 veces con sus grandes ojos. La herida que le había dado una razón legítima para tocarlo había sanado tan completamente que no quedaba ni rastro. La expectación en su corazón era como un globo pinchado por una aguja, ¡zas! Y se desinfló. Pero reaccionó con extrema rapidez. Antes de que la decepción pudiera reflejarse en su rostro, rápidamente se puso una máscara de insatisfacción. 71. Capítulo 71. Los 4 diamantes, ¿qué es esto? Umaru tiró la pomada a un lado, infló las mejillas, se puso las manos en las caderas y se quejó en voz alta. ¿Eso es todo? ¿Ya está curado? ¡Qué aburrido! Nada divertido. Utilizaba sus fuertes quejas para disimular el vacío que sentía en su corazón, pero no se atrevía a detener su mirada en la espalda de Taihei ni por un segundo, por temor a que revelara sus verdaderos sentimientos. Sí, lo siento mucho. Taihei se dio la vuelta. Al ver el aspecto hinchado de su hermana, los extraños pensamientos que tenía en mente desaparecieron casi por completo. Como era de esperar, simplemente le pareció divertido, sonrió con modestia para sí mismo. La sensación de pérdida que lo había invadido hacía un momento se disipó gracias a ese ambiente relajado. Se acercó y le dio una palmadita suave en la cabeza a Umaru. Está bien, deja de quejarte. Ahora que estás curado, puedo prepararte comida más deliciosa, ¿verdad? Sus dedos rozaron su suave cabello, rompiendo por completo la sutil ambigüedad que había existido entre ellos en los últimos días, y devolviendo su relación al camino seguro de la relación entre hermanos. TCH, entonces quiero una ración doble de bacon mañana por la mañana. Umaru soltó un bufido tsundere, aprovechó la oportunidad para hacer su exigencia, luego se puso su capa de hámster, se transformó en su forma chibi y corrió de vuelta al territorio de Umaru. Bueno, te ignoro ahora, voy a ver anime. No te acuestes muy tarde. Taihei la observó abrir hábilmente el sitio web, y solo entonces dejó escapar un largo suspiro de alivio. Menos mal que la quemadura fue leve y sanó rápido, y a Umaru no parecía importarle mucho de todos modos. En un rincón de la habitación, la tenue luz de la pantalla del ordenador iluminaba el rostro de Umaru. En la pantalla se podía ver el nuevo y súper popular anime que empezó a emitirse este abril, Food Wars. Shokugeki no Soma. En pantalla, los platos preparados por el protagonista, Yuki Hirasoma, provocaron gritos de júbilo exagerados entre los jueces, quienes quedaron tan extasiados que casi se les desgarraron las vestiduras. La sección de comentarios se llenó de mensajes como rey de la medicina y esto es perfecto para acompañar el arroz. Esta era claramente la escena cómica favorita de Umaru. Normalmente, a estas alturas ya estaría rodando por el suelo de la risa. Pero ahora, simplemente miraba fijamente la pantalla mecánicamente, agarrando con fuerza el tubo de pomada en la mano. En realidad, aplicarle medicamentos no era nada divertido. Lo único que quería era volver a tocar la espalda de su hermano. La noche transcurrió sin incidentes. El lunes por la mañana, la brillante luz del sol de principios de junio se filtraba por las rendijas de las cortinas, haciendo que las motas de polvo de la habitación brillaran como oro. Después de que Umaru se fuera a la escuela, Taihei comenzó su día de verdad. Se sentó frente al ordenador y se dedicó a dar los últimos retoques a la última hoja. Enfoque de flujo, grado D activado. Sus dedos tecleaban rápidamente en el teclado. El ritmo narrativo, el desarrollo de los personajes, la representación emocional, cada detalle estaba cuidadosamente considerado. Cuando Taihei colocó el último signo de puntuación, pulsó la tecla de guardar. El documento, la última hoja que aparecía en la pantalla, finalmente estaba terminado. Soltó un largo suspiro de alivio. Una sensación de satisfacción, como la de haber completado una exquisita obra de artesanía, le llenó el pecho. Taihei apartó la silla, se puso de pie, alzó los brazos, algo rígidos, y se estiró considerablemente, emitiendo una serie de leves chasquidos entre sus huesos. Uf, por fin terminé.
Aunque su cuerpo estaba algo cansado, su mente rebosaba de entusiasmo. Justo cuando se disponía a ir a la cocina a servirse un vaso de agua y descansar, su teléfono, que estaba sobre la mesa, sonó de repente y la pantalla se iluminó. Taihei cogió su teléfono y descubrió que se trataba de una nueva invitación a un grupo de Line. Bomber te ha invitado a unirte al chat grupal Los Cuatro Diamantes. Tras abrirlo, ya había 4 personas en el grupo. Bomber, Tachibana Alex, Kongo Kanao y él mismo. Antes de que Taihei pudiera siquiera saludar, los mensajes de Bomber aparecieron como una avalancha, y uno podía sentir su colapso a través de la pantalla. Bombardero. Ah. ¿Qué está pasando en Hokkaido? Bomber. Ya es junio. ¿Por qué sigue haciendo tanto frío? Todavía llevo chaqueta. Bomber. Echo de menos la temporada de lluvias de Tokio. Echo de menos el aire húmedo. Echo de menos el pollo frito bien caliente de la tienda de conveniencia. Tachibana Alex. Bomber Senpai, cálmate, se dice que se debe a la influencia del sistema de alta presión del mar de Ojotsk. De hecho, ha refrescado un poco estos últimos días. Kongo Kanao. Deja de hacer el ridículo. Apenas estamos en los 10 grados y ya te estás quejando. ¿Cómo vas a sobrevivir al invierno? Dicho esto, la diferencia de temperatura aquí es mucho mayor que en Tokio. Taihei no pudo evitar sonreír. Así que todos ya se habían instalado en Hokkaido. A juzgar por los lamentos exagerados de Bomber, aunque ya era 1 de junio, el comienzo del verano en Hokkaido aún no había llegado del todo, y para aquellos acostumbrados al clima de Tokio, la fresca brisa vespertina era, en efecto, un poco difícil de soportar. Estas bromas y muestras de cariño, que habían desaparecido hacía mucho tiempo, hicieron que Taihei sintiera una profunda calidez. Golpeó suavemente con los dedos unas cuantas palabras. Toma Taihei. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Junio es temporada alta de turismo en Hokkaido. El marisco y los productos lácteos deberían estar bastante buenos, ¿verdad? Bomber. El marisco está bueno, y la leche también está deliciosa, pero echo más de menos el izakaya de Tokio. Taihei, ¿cuándo nos vas a invitar? Toma Taihei. Cuando todos regresen de vacaciones. Bombardero. Trato hecho. Entonces no faltes a tu palabra. Kongo Kanao. Afro, ¿puedes tener un poco de ambición? Solo sabes comer. Bomber. Kanao, mira tú. La felicidad de un hombre es así de simple. Al observar la animada conversación en el grupo, Taihei sintió una pizca de consuelo. Aunque había dejado atrás ese entorno laboral tan estresante, su conexión con esos amigos no se había roto. Todos trabajaban duro en sus nuevas vidas, lo que hizo que el cansancio que sentía tras terminar su manuscrito se disipara bastante. Justo cuando se disponía a apagar el teléfono e ir a beber un vaso de agua, apareció de repente una nueva ventana de chat privado en la parte superior de la pantalla. Kongo Kanao. El corazón de Taihei se estremeció instintivamente. Ese nombre representaba antiguo jefe y nuevas y pesadas tareas. Aunque ya no existía una relación de superior subordinado, este reflejo condicionado, grabado en su ADN de esclavo corporativo, aún lo hacía enderezar la espalda inconscientemente. ¿Podría ser que quedaran algunos problemas pendientes de su trabajo anterior? ¿O acaso le envió el mensaje a la persona equivocada? Dudó un segundo, luego su dedo se posó sobre la pantalla y abrió el cuadro de diálogo. Entonces, se quedó atónito por un momento. Lo que vio no fue una pregunta seria, ni un texto frío, sino una fotografía. Era una fotografía de paisaje tomada desde la ventanilla de un tren. En las afueras de Hokkaido en junio, la luz del sol era brillante pero no cegadora, a lo lejos se veían ondulantes montañas verdes y cerca, exuberantes campos de principios de verano. El cielo era tan azul como un lago cristalino. Sin embargo, la mirada de Taihei se detuvo en aquel paisaje solo por un instante fugaz antes de ser atraída involuntariamente hacia un tenue reflejo en el cristal de la ventana del tren. Debido al ángulo de la toma, el cristal de la ventana del tren actuó como un espejo semitransparente, reflejando claramente el perfil de Kongo Kanao. 72. Capítulo 72. La diplomacia felina. En ese reflejo, las líneas definidas que siempre mantenía tensas en su vida diaria parecían haberse derretido bajo el sol del norte. Su nariz de puente alto delineaba una curva perfecta, y sus largas pestañas proyectaban una pequeña y serena sombra bajo sus párpados. Lo más conmovedor de todo eran las comisuras de sus labios, que mostraban una dulce sonrisa que él nunca antes había visto, como si estuviera tarareando una alegre melodía. Tras haberse despojado de la gélida coraza del entorno laboral, en ese momento lucía deslumbrantemente hermosa. Fuera de la ventana se extendían los vastos y sanadores campos de principios de verano. Dentro, una hermosa mujer que había bajado la guardia.
Una escena preciosa para una mujer preciosa. Taiyei miró la pantalla, sus dedos rozaban inconscientemente el borde de su teléfono, y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Esta foto está realmente bien hecha. No era solo la composición, sino la atmósfera. Esta fotografía, donde la persona y el paisaje se fusionaban a la perfección, transmitía una sensación de frescura y satisfacción con solo mirarla. Debajo de la foto había una simpática pegatina de un oso tomando té, junto con una frase ingeniosa. Kongo Kanao. Hace tanto tiempo que no me sentaba en un tren y contemplaba el paisaje, así me siento mucho más relajado. Taiyei se quedó mirando el mensaje, con la mente dando vueltas, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Es esta, realmente la misma Kongo Kanao que era decidida y meticulosa en la oficina? La mujer de carrera cuyas palabras siempre estaban cargadas de veneno, y cuya mirada penetrante era suficiente para estampar a Bomber contra la pared. Pensar que ahora enviaría un emoji tan tierno y dulce, y que usaría un tono tan desenfadado, como si fuera la chica de al lado. Taiyei se dio cuenta de algo de repente. Todas sus interacciones con Kongo Kanao desde su graduación se habían desarrollado bajo la presión constante del entorno laboral. En Japón, como mujer directiva, debía mantener su dignidad en todo momento, conservar cierta distancia y mostrarse fría. Pero ahora, esa coraza había desaparecido. Eran simplemente amigos. Sin presión laboral, sin relaciones jerárquicas, sin necesidad de mantener una imagen. Así pues, Kongo Kanao tenía un lado muy relajado, incluso juvenil, en la intimidad. Taiyei ajustó su mentalidad, las comisuras de sus labios se suavizaron inconscientemente y respondió con el tono de un amigo en lugar de un subordinado. Toma Taiyei. Sí, antes, cuando trabajábamos horas extras hasta tan tarde, ni siquiera podíamos ver el sol. Poder sentarnos en un tren tan tranquilamente ahora es un verdadero lujo. Toma Taiyei. ¿Cómo has estado últimamente, Kanao? ¿Va bien el trabajo? Tras enviarlo, la otra persona respondió casi al instante, lo que indica que probablemente estaba esperando su respuesta al otro lado del teléfono. Kongo Kanao. Está bien. Aunque sigo muy ocupado, al menos ya no tengo que lidiar con un montón de subordinados problemáticos, lo cual es mucho más relajante. Kongo Kanao. Pero para ser honesto, a veces los extraño, panda de idiotas. Al menos la oficina era más animada antes. Kongo Kanao. Ahora que me han trasladado a un nuevo departamento en Hokkaido, solo hay un montón de señoras mayores y estiradas. No tengo con quién desahogarme, es un aburrimiento mortal. Al leer estas palabras, Taiyei pudo sentir una mezcla de soledad y el tono lúdico que se escondía entre líneas. Kanao, en realidad era una persona bastante interesante, y también le tenía bastante miedo a la soledad. Toma Taiyei. Jaja, bueno, reunámonos todos cuando tengamos la oportunidad. Bomber estaba gritando en el chat grupal sobre hacer una reunión. Kongo Kanao. Ese tipo afro solo sabe comer. Pero, si invitas, podría considerar honrarte con mi presencia. Este tono, ¿por qué suena un poco tsundere y coqueto? Taiyei sacudió la cabeza, apartando de su mente aquel pensamiento absurdo. Debía de estar dándole demasiadas vueltas. Solo era una broma entre amigos. Toma Taiyei. No hay problema. Llamaré también a Alex, los cuatro juntos. Kongo Kanao. Es un trato. Taiyei sonrió y apareció otra foto en la pantalla. En la fotografía, un gatito gris y blanco estaba acurrucado al sol de principios de verano sobre un macizo de flores al borde de la carretera en Hokkaido. Se acurrucó formando una bola con su cuerpo esponjoso, mirando inocentemente a la lente con sus ojos color ámbar. La luz del sol lo bañaba, haciendo que su pelaje brillara y pareciera suave y esponjoso. Kongo Kanao. El pequeño que vi antes en la estación de tren, ¿no es adorable? Los ojos de Taiyei se iluminaron al instante. Un gato. ¿Y qué gatito tan mono y redondito? Ese color de pelaje perfecto. Esa mirada ingenua. Esa postura acurrucada que daban ganas de hundir la cara en ella. Fue simplemente perfecto. Debes entender que la foto de perfil de Taiyei Online era un gato atigrado gris acurrucado al sol, y el fondo de pantalla de su teléfono, el escritorio de su computadora e incluso su llavero tenían motivos de gatos. Como amante de los gatos con mucha experiencia, al ver una criatura tan adorable y de tan alta categoría, Taiyei perdió por completo la compostura habitual y no pudo reprimir en absoluto su emoción interior. Toma Taiyei. Qué lindo. Toma Taiyei. Este color de pelaje. Estos ojos. Es simplemente un ángel. Toma Taiyei. Kanao, ¿lo acariciaste? ¿Qué tal te pareció?
Enviar 3 mensajes seguidos, todos con múltiples signos de exclamación, supuso una pérdida de compostura sin precedentes para Tainei, que suele ser una persona serena y tranquila. Toma Tainei. Pensándolo bien, este gato es realmente adorable, pero Kanao, tus habilidades fotográficas también son increíbles. Capturaste la luz y la sombra a la perfección, plasmando esa atmósfera relajada de principios de verano. La foto en sí es preciosa. Hokkaido, desde el interior de un vagón de tren que se balancea. Al ver la serie de signos de exclamación que Taihei había enviado, especialmente el cumplido que añadió al final, las comisuras de los labios de Kongo Kanao, que habían estado tensas, finalmente cedieron. PFF. No pudo evitar soltar una carcajada, y 2 nubes rojas aparecieron rápidamente en sus mejillas. Ganado. Kongo Kanao apretó su pequeño puño contra su pecho e hizo un gesto de júbilo con fuerza. Deslizó rápidamente el dedo por la pantalla y volvió al álbum de fotos de su teléfono. En la vista previa del último álbum, estaba repleto de fotos de ese gatito blanco y negro. Perfil izquierdo, perfil derecho, retroiluminado, iluminado frontalmente. Para tomar esta supuesta instantánea casual, se puso en cuclillas al costado de la carretera con tacones altos durante 10 minutos completos, tomando más de 20 fotos fallidas, solo para seleccionar cuidadosamente la que tenía la luz y la sombra más perfectas y que parecía más pacífica. HMPH, supongo que tú, cabeza hueca, todavía tienes algo de gusto. Al leer la respuesta de Tainei, que era tan entusiasta como la de un niño, Kongo Kanao sintió una dulzura empalagosa en su interior. Como era de esperar, la información de Bomber era correcta. Este tipo es un auténtico amante de los gatos. Siempre que saques a relucir el arma definitiva, los gatos, su coeficiente intelectual y su compostura caerán en picado, y la dificultad de ganártelo pasará instantáneamente de rango S a modo fácil. Kongo Kanao. Jeje, bueno, por supuesto no mires quién lo tomó. 73. Capítulo 73. Salavit Kongo Kanao. Pude acariciarlo. Era súper suave. Incluso se frotó contra mí. Pero era un poco tímido, así que se fue corriendo después de que lo acariciara un rato. Toma Tainei. ¡Qué envidia! Yo también quiero acariciarlo. Toma Tainei. Kanao, qué suerte tienes. Poder conocer a una cosita tan linda. Al ver cómo las burbujas aparecían constantemente en la pantalla, la curva de los labios de Kongo Kanao se hacía cada vez más pronunciada. Se apoyó en la ventanilla del coche, observando cómo el paisaje salvaje del norte pasaba volando por fuera, con un humor inesperadamente bueno. Cuando trabajaban juntos en la empresa, si ella le enviaba un mensaje, solía pasar mucho tiempo antes de que recibiera un seco recibido o de acuerdo. Pero ahora, responde en segundos. E incluso envía palabras cargadas de emoción como eso es genial o estoy celoso. Este tipo, después de dejar su trabajo, parece que ha cambiado mucho. Kongo Kanao se mordió suavemente el labio inferior, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente el borde de su teléfono. Ya no jadeaba por la presión del trabajo, ya no parecía constantemente agotado. Ahora, incluso a través de la pantalla, podía sentir en él una relajación y vitalidad que había perdido hacía mucho tiempo. Aunque ser profesor ya no dé tanto dinero como antes, verlo así no me hace sentir nada mal. Además, comparado con el oficinista que solo sabía trabajar horas extras, este Tainei, que se emociona con un gato, parece aún más encantador. Al pensar en esto, las mejillas de Kongo Kanao se sonrojaron aún más. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos embarazosos, y sus dedos tecleaban rápidamente. Kongo Kanao. Entonces, de ahora en adelante, si veo algún gato lindo en la calle, le tomaré fotos y te las mostraré. Toma Tainei. De verdad. Eso es genial. Por favor, hazlo. Kongo Kanao. Entonces es un trato. En el momento en que pulsó el botón de enviar, Kongo Kanao miró la ventana de chat entre ellos, y la pesada piedra que llevaba en el corazón finalmente cayó al suelo. Aunque la habían trasladado a Hokkaido, a 1000 millas de distancia, y aunque la distancia física había aumentado, esa capa de papel de ventana, parecía ser incluso más delgada que cuando estaban en la misma oficina. De ahora en adelante, siempre que preste más atención a los gatos en la carretera, tendré una excusa para charlar con él. Kongo Kanao hizo clic en el avatar de Tainei. Una foto grande de ese gato atigrado gris acurrucado. Con delicadeza, tocó la nariz del gato en la pantalla con el dedo, como si estuviera tocando a aquel hombre obtuso, con los ojos llenos de una ternura y una expectación inconfundibles. No me decepcionéis, Operación Gato, de ahora en adelante, todo depende de vosotros. Tainei dejó el teléfono y volvió a su ordenador, de buen humor.
Charlar con Kongo Kanao no solo lo relajó, sino que ese lindo gatito le curó por completo el cerebro, que estaba agotado de teclear a alta intensidad. Como era de esperar, los gatos son las criaturas más adorables del mundo. Y el hecho de que Kanao esté dispuesto a fotografiar gatos para él de ahora en adelante, es genial. Esto es, sencillamente, la máxima expresión de la adoración virtual a los gatos. Taihei se recostó en su silla, mirando su rostro sonriente reflejado en la pantalla negra de la computadora, y no pudo evitar sentir un poco de nostalgia. Este tipo de comunicación relajada con Kongo Kanao le proporcionaba una sensación completamente diferente a la de cuidar de Umaru o dar clases a los alumnos a diario. Frente a Umaru, es un hermano cariñoso que necesita preocuparse constantemente por su vida diaria y su estado de ánimo. Frente a los estudiantes, es un maestro que imparte conocimientos, un símbolo de dignidad y sabiduría, que necesita mantener constantemente la postura de un guía. Pero ambas identidades son compatibles con la transición a la vida civil, ambas implican dar. Solo cuando está con Kongo Kanao y Bomber surge esa comprensión tácita única entre adultos, esa empatía y sintonía entre iguales. No hay necesidad de cuidar de nadie ni de enseñar a nadie. Simplemente conversaciones sencillas, equitativas y relajadas donde pueden bromear y compartir fotos de gatos. Esta sensación es bastante agradable. Taihei respiró hondo, guardó ese consuelo en su corazón y volvió a fijar la mirada en la pantalla del ordenador. Próximo, creó un nuevo documento y escribió el título Plan de actividades del Club de Literatura Fase 2. Desde que decidió ampliar y fortalecer el Club de Literatura, no podía limitarse a hablar de forma informal. La actividad del club de esta tarde, los dedos de Taihei tamborileaban suavemente sobre el teclado, mientras reflexionaba sobre el plan de la lección. Por la tarde, Taihei llegó puntual al Instituto Aratada. En el instante en que abrió la puerta de la sala del club de literatura, una oleada de calor, mezclada con la inquietud adolescente y el aroma de los libros, se abalanzó sobre él. «Hola, profesor Doma». El ensordecedor saludo hizo que Taihei se detuviera un instante, luego se ajustó las gafas con calma y recorrió la habitación con la mirada rápidamente. La sala de actividades, que antes era tranquila, ahora estaba abarrotada. A simple vista, había al menos 30 personas. Taihei comprendió la situación a la perfección. 2/3 de ellos eran compañeros de clase de Umaru, todas chicas. Evidentemente, la impresionante clase de prueba del viernes había generado un efecto de celebridad, y estos jóvenes estaban allí por el guapo profesor nuevo que podía explicar verdades tan profundas. Y el resto eran los antiguos miembros del club que se habían marchado porque el club de literatura estaba a punto de disolverse. Ahora que sabían que el club había resurgido y que había llegado un asesor formidable, todos habían regresado al nido. Si bien la ampliación del club de literatura fue algo positivo, este entorno era demasiado ruidoso. Taihei miró a Umaru, que estaba rodeada por la multitud, con una sonrisa perfecta pero con la mirada claramente desviada, con ganas de distraerse, luego miró a Evina, que estaba acurrucada en un rincón, desconcertada, y a Silpinford, que estaba muy emocionada y predicaba a viva voz, y suspiró para sus adentros. Si el caos continuaba, Umaru no podría disfrutar en absoluto de las actividades del club. Su mirada recorrió a la multitud y se posó en la puerta lateral cerrada y polvorienta que se encontraba en la esquina de la sala de actividades. Si no recordaba mal, aquello debía ser un trastero abandonado. Aunque solo medía unos 10 metros cuadrados, sería más que suficiente para servir como salón VIP exclusivo para los miembros más importantes. ¿Por qué no sacar un rato para limpiarlo y dejárselo a Umaru y sus amigas? Al fin y al cabo, su propia hermana pequeña debería tener privilegios. Taihei calculó rápidamente el plan de renovación en su mente. Despejar el desorden, colocar una alfombra cómoda, traer un sillón tipo puffy, si el presupuesto lo permitía, comprar un refrigerador pequeño más adelante para guardar refrescos, hagámoslo una base secreta que pertenezca solo a Umaru y sus amigas. Tras tomar una decisión, Taihei apartó la mirada y dio una palmada para indicar a todos que guardaran silencio. Muy bien, ya que estamos todos aquí, comencemos con la actividad de hoy. Sin perder la compostura ante el aumento de alumnos, Taihei rápidamente restableció el orden en el aula, hizo que todos los estudiantes se sentaran en sus respectivos lugares y luego comenzó la primera sesión de la actividad del club de literatura. Miniconferencia. Taihei se dio la vuelta, golpeando con la tiza un ritmo nítido sobre la pizarra, y escribió 3 enérgicos caracteres chinos. Banquete Ongmen. Al oír hablar de este tema, inmediatamente se escuchó un murmullo entre el público.